Mi madre me manipuló y traicionó, pero hoy recupero el control de mi vida y vivo en libertad. Mi nombre es Sarah, y tengo una historia que contarte. Todo comenzó cuando era solo una niña pequeña, quizás de 5 o 6 años. Fue entonces cuando mis padres se separaron. Mi papá, su nombre es Mark, ya no pudo soportarlo. Mi mamá, Linda, llevaba años criticándolo, diciéndole que no ganaba suficiente dinero, siempre haciéndolo sentir como si no valiera nada. Recuerdo una vez que mi papá llegó a casa emocionado por un ascenso en el trabajo, sonreía de oreja a oreja, orgulloso de sí mismo por primera vez. Mi mamá solo lo miró y dijo, ¿eso es todo? Pensé que finalmente habías conseguido un trabajo de verdad. La luz se apagó en sus ojos, fue como ver a alguien desinflarse. Así que sí, papá se fue. No puedo decir que lo culpo, ahora al mirar atrás. Pero en ese momento, sentí como si mi mundo entero se estuviera derrumbando. Mi mamá, sin embargo, vio una oportunidad. Se dio cuenta rápidamente de que ser una madre soltera pobre y abandonada podría traerle muchas ventajas. En el trabajo, exageraba las cosas con su jefe. Lo siento mucho por llegar tarde otra vez, señor Johnson, sollozaba. Seo estaba enferma y no tengo a nadie que me ayude. El señor Johnson le daba palmaditas en la mano y le decía que no se preocupara. Mientras tanto, yo estaba perfectamente bien, pasando la mañana viendo dibujos animados mientras mi mamá se arreglaba el cabello y se maquillaba. Las reuniones familiares eran lo peor. Mi mamá dominaba la conversación, relatando dramáticamente cómo papá nos había dejado sin nada. Me removía incómoda en mi asiento, sintiéndome incómoda con la mentira pero sin atreverme a contradecirla en público. Incluso a esa edad, sabía que no debía contradecir a mamá en público. Lo que nadie sabía era que papá enviaba dinero todos los meses. Pensión alimenticia, lo llamaba él. Mamá se burlaba cada vez que llegaba el cheque. Mira esto, Sarah, decía, agitándome el papel en la cara. ¿Tu padre piensa que esta miseria es suficiente para criar a una niña? Patético. No sabía cuánto se suponía que debía hacer, solo sabía que hacía enojar a mamá, y cuando mamá estaba enojada, la vida se volvía más difícil para mí. Con los años, comencé a notar cosas, como la forma en que mamá me miraba a veces, sus ojos se estrechaban, como si viera algo que no le gustara. Más tarde me di cuenta de que era porque me parecía demasiado a papá, y eso le traía recuerdos, pero no de los buenos. Sin embargo, me mantenía cerca porque era útil. La imagen de la madre soltera luchadora y su valiente hija era demasiado buena para dejarla pasar. Le traía simpatía, trato especial e incluso ayuda del gobierno. Entonces, cuando tenía unos 10 años, todo cambió de nuevo. Mamá conoció a Richard, el exitoso y rico Richard. De repente, ser una madre soltera luchadora ya no le resultaba tan atractivo. Ahora tenía una nueva imagen que cultivar, la esposa devota de un prominente hombre de negocios. Y yo ya no encajaba tan bien en esa imagen. Al principio comenzó poco a poco, mamá olvidaba lavar mi ropa, dejándome sin nada limpio para ponerme en la escuela. Llegaba con ropa arrugada y manchada, con la cara ardiendo de vergüenza mientras los otros niños susurraban y señalaban. Luego vino la situación de la comida. Mamá preparaba comidas elaboradas para ella y Richard, llenando la casa con olores deliciosos, pero cuando me sentaba a la mesa, fruncía el ceño y decía, «Oh, Sarah, lo siento, no hice suficiente para 3. ¿Por qué no te haces un sándwich?» Me retiraba a la cocina con el estómago gruñendo, mientras preparaba un sándwich de mantequilla de maní y mermelada. A través de la puerta, podía escuchar a mamá y a Richard riendo, el tintineo de las copas de vino, en claro contraste con mi humilde comida. Lo peor fue cuando empezó a meterse con mis tareas escolares. Pasaba horas en un proyecto, solo para que desapareciera a la mañana siguiente. Llegaba a clase sin nada, tartamudeando excusas a mi profesor. Mis calificaciones comenzaron a bajar y los maestros empezaron a mirarme preocupados. Durante todo esto, Richard seguía ajeno. Siempre estaba ocupado en su trabajo, y cuando no lo estaba, toda su atención se centraba en mamá. Ella actuaba dulce con él, interpretando el papel de la esposa adoradora. Richard, cariño, trabajas tan duro, le decía mientras le masajeaba los hombros, mereces relajarte. Él le sonreía completamente encantado. ¿Qué haría sin ti, linda? Las cosas empeoraron aún más cuando mamá anunció que estaba embarazada. Richard estaba en la luna, y mamá aprovechó cada momento de eso. El doctor dice que necesito mucho descanso, me decía mientras se recostaba en el sofá, sé un amor y limpia la casa, ¿quieres? Pasaba mis tardes limpiando mientras mamá dormía la siesta o charlaba por teléfono con sus amigas. Cuando Richard llegaba a casa,
Ella se levantaba con esfuerzo, con una mano sobre su casi invisible vientre. Oh, cariño, estoy tan cansada, suspiraba, tener un bebé es un trabajo duro. Richard corría a su lado, todo preocupado. Siéntate, mi amor. Sarah, trae un poco de agua para tu madre. A medida que pasaban los meses, me sentía cada vez más aislada. En la escuela me alejaba de mis amigos, demasiado avergonzada para invitarlos a casa. En casa, no era más que una sirvienta, esperaban que cumpliera todos los caprichos de mamá. Una noche, mientras yacía en la cama, escuchando a mamá y a Richard hablando sobre diseños para el cuarto del bebé, algo en mí se rompió. No podía hacer esto más. Necesitaba escapar. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono e hice algo que nunca me había atrevido a hacer antes. Llamé a mi papá y le conté todo, la negligencia, los juegos mentales, la constante sensación de ser indeseada. Papá escuchó en silencio, y solo el sonido de su respiración me aseguraba que seguía allí. Cuando finalmente me quedé sin palabras, hubo una pausa larga. Empaca tus cosas, dijo al fin, con voz firme, voy a buscarte. A la mañana siguiente, me desperté temprano, con el corazón latiendo de emoción y miedo. Ya había empacado mis maletas la noche anterior, incapaz de dormir de la anticipación. Mientras arrastraba mi maleta por las escaleras, escuché la voz de mamá desde la cocina. ¿Vas a algún lado, Sarah? Me congelé, esperando una confrontación, pero cuando me volví, vi a mamá apoyada en el marco de la puerta, con una sonrisa extraña en su rostro, parecía aliviada. Voy a vivir con papá, dije, con la voz más firme de lo que me sentía. Para mi sorpresa, la sonrisa de mamá se amplió. Bueno, ya era hora, dijo con tono casi alegre, Richard y yo podríamos usar el espacio adicional para el bebé. Sus palabras me golpearon como una bofetada, pero antes de que pudiera responder, escuché el claxon de un coche afuera. Papá había llegado. Mamá me acompañó a la puerta, con esa inquietante sonrisa aún en el rostro. Que tengas una buena vida, Sarah, dijo, prácticamente echándome fuera. Mientras caminaba hacia el coche de papá, miré hacia atrás. Mamá estaba en la puerta, luciendo francamente feliz mientras me despedía. Era la más feliz que la había visto en años, y era porque yo me iba. El apartamento de papá era pequeño, pero se sentía más como hogar que cualquier lugar en el que había vivido en años. Sin embargo, no estaríamos allí por mucho tiempo. Durante los meses siguientes, vi con asombro cómo el negocio de papá despegaba como un cohete. Parecía que cada semana traía noticias de un nuevo contrato, un gran cliente o una expansión. En menos de un año, estábamos buscando casa en los vecindarios más exclusivos de la ciudad. La casa que terminamos comprando era nada menos que espectacular, 3 pisos de arquitectura moderna, con ventanas de piso a techo y un patio trasero que parecía sacado de una revista. Mi habitación era más grande que todo nuestro antiguo apartamento. Mientras papá trabajaba largas horas manejando su ahora próspero negocio, me dediqué a hacer de nuestra gran casa un hogar. Aprendí a cocinar comidas gourmet, llenando la casa de olores increíbles, mantenía todo limpio, manejaba el personal de la casa, e incluso comencé un huerto en nuestro espacioso patio trasero. A medida que pasaban los meses, vi el arduo trabajo de papá seguir dando frutos. Su negocio continuaba creciendo, y con ello, nuestro estilo de vida mejoraba aún más. Me transferí a la escuela privada más prestigiosa de la ciudad. En mi cumpleaños número 16, papá me sorprendió con un auto. No cualquier auto, sino una SUV de lujo completamente nueva. Ahora puedes ir a la escuela con estilo, dijo lanzándome las llaves. No podía creerlo. Aquella vida que parecía imposible de alcanzar antes se estaba haciendo realidad. Pasamos de un pequeño apartamento a una enorme casa y de la pobreza a la prosperidad. Papá era un ejemplo de cómo el esfuerzo y la dedicación pueden cambiarlo todo. Me sentía agradecida y orgullosa, no solo por lo que habíamos logrado, sino por tener finalmente un lugar donde me sentía segura y valorada. Mientras mi vida con papá prosperaba, las noticias sobre nuestra situación parecieron llegar a oídos de mamá. No pasó mucho tiempo antes de que ella apareciera, con el mismo tono de siempre, como si nada hubiera pasado. Un día, llamó a papá y le pidió ayuda financiera. Quería que contribuyera a los gastos adicionales de mi hermano, el bebé que tuvo con Richard. Papá no estaba interesado, y yo tampoco. La vida con papá me había enseñado a valorar el respeto, la sinceridad y el esfuerzo, y no estaba dispuesta a permitir que las manipulaciones de mamá volvieran a formar parte de mi vida. Así que, aquí estoy, viviendo una vida que nunca pensé que sería posible, lejos de las mentiras y la manipulación. He aprendido que las personas pueden cambiar, pero no todas. Y aunque a veces duele recordar el pasado,
También me doy cuenta de que cada experiencia me llevó hasta donde estoy hoy, en un lugar seguro, amado y, finalmente, feliz. Y tal vez hacer algunos mandados para tu viejo. Mientras me adaptaba a mi nueva vida, pensaba cada vez menos en mamá. Ella nunca intentó contactarme, y yo no hice ningún esfuerzo por buscarla a ella o a mis familiares maternos. Las heridas aún eran muy recientes, los recuerdos demasiado dolorosos. En su lugar, me concentré en mis estudios. Pasaron los años, y antes de darme cuenta, me estaba graduando de la universidad con honores. Cuando estaba en el escenario recibiendo mi diploma, busqué el rostro de papá entre la multitud. Estaba allí, irradiando orgullo, y por un momento olvidé respirar. Esto era lo que se sentía ser amado, verdaderamente y sin condiciones. Después de la ceremonia, papá me apartó a un lado. «Tengo algo para ti», dijo con los ojos brillando de emoción. Me entregó una pequeña caja, dentro había una llave. «Es para tu nuevo apartamento en el centro de la ciudad. Considéralo un regalo de graduación». Las lágrimas se acumularon en mis ojos mientras lo abrazaba con fuerza. «Gracias, papá, por todo». Pasaron algunos años desde mi graduación. Mi carrera estaba despegando, tenía un hermoso apartamento en la ciudad y la vida iba bien. Papá y yo habíamos establecido una cómoda rutina de cenas semanales y largas llamadas telefónicas. Todo era perfecto, hasta que dejó de serlo. La noticia llegó como un rayo en un cielo despejado: papá estaba enfermo, cáncer avanzado. Las palabras del médico se desdibujaban en una maraña de jerga médica, pero el mensaje era claro, era grave. Desde ese momento, mi mundo se redujo a un único enfoque: salvar a papá. Pedí una licencia en el trabajo y volví a su casa para cuidarlo. Cada momento de vigilia estaba dedicado a su cuidado. Investigué tratamientos, consulté con especialistas, probé terapias alternativas, cualquier cosa que pudiera darnos una oportunidad de luchar. Los meses que siguieron fueron brutales, un ciclo de esperanza y desesperación. Por cada buen día en que papá se sentía lo suficientemente fuerte como para sentarse en el jardín o compartir una comida, había 3 días malos llenos de dolor y náuseas por los tratamientos. Una noche, mientras lo ayudaba a volver a la cama después de un día particularmente difícil, se volvió hacia mí con una mirada seria. «Seba», dijo, su voz apenas un susurro, «necesito que me prometas algo». Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. «Prométeme que vivirás tu vida, que realmente la vivirás. No dejes que esto te detenga». Quería discutir, decirle que iba a estar bien, pero ambos sabíamos que no era así. Así que, en lugar de eso, apreté su mano y le dije: «Te lo prometo, papá». Murió 2 semanas después. Estaba sosteniendo su mano cuando tomó su último aliento, diciéndole cuánto lo amaba y cuán agradecida estaba por todo lo que había hecho por mí. Los días siguientes pasaron en una neblina. Me sentía entumecida, cumpliendo con los trámites para organizar el funeral. Había tantos detalles que manejar: el ataúd, las flores, el obituario. Todo se sentía surrealista, como si estuviera planeando un evento para otra persona. Estaba en la funeraria, tratando de decidir la música para el servicio, cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Casi lo ignoro, pero algo me hizo contestar. «Hola. Sarah, soy tu madre». Casi dejé caer el teléfono. Después de todos estos años de silencio, estaba llamando ahora. «¿Qué quieres?», pregunté, con voz fría. «Supe lo de Mark», dijo, su voz más suave de lo que recordaba. «Lo siento mucho, querida. Me gustaría ayudar con los arreglos del funeral». Quería colgar, decirle que se fuera al diablo, pero estaba tan cansada, tan abrumada. Y una pequeña parte de mí, una parte que pensé que había enterrado hace mucho tiempo, anhelaba el consuelo de una madre. «Está bien», me escuché decir, «puedes ayudar». Al terminar la llamada, no pude quitarme la sensación de que acababa de abrir una puerta que debía haber mantenido firmemente cerrada. Pero con papá ausente, mamá era la única familia que me quedaba. Mamá llegó a la funeraria 1 hora después de nuestra llamada, con mi medio hermano Thomas a cuestas. El chico tenía unos 13 años ahora, desgarbado y torpe. Observé cómo mamá se desvivía por él, arreglándole la corbata, alisándole el cabello. Fue como una puñalada en el estómago, ver cómo le prodigaba a Thomas el cariño que a mí me negó toda mi infancia. «¿Qué necesitas que haga?», preguntó. A pesar de mis reservas, la puse a trabajar. Para mi sorpresa, mamá resultó ser sorprendentemente útil, manejando el catering, arreglando las flores, lidiando con el interminable desfile de personas que venían a dar sus condolencias. El funeral en sí fue un borrón.
Recuerdo estar allí, entumecida, mientras personas que apenas conocía se acercaban para ofrecer sus condolencias. Linda se mantuvo cerca, ocasionalmente tocándome el brazo en lo que supongo era un gesto de consuelo. Se sentía extraño, esta repentina presencia maternal después de años de abandono. Después del servicio, mientras la gente se iba del cementerio, Linda se me acercó de nuevo. Seba, sé que este podría no ser el mejor momento, pero me gustaría mantener el contacto. Tal vez podríamos tomar un café algún día. La miré, a esta mujer que había hecho de mi infancia un infierno, que había estado encantada de verme e irme. Pero también era la única familia que me quedaba. Quizás, dije finalmente, lo pensaré. Para mi sorpresa, Linda cumplió su palabra. En las semanas que siguieron, llamó regularmente, su voz siempre teñida de preocupación. ¿Cómo te estás manteniendo, querida?, preguntaba. ¿Necesitas algo? Al principio fui cautelosa, dando respuestas breves y no comprometedoras. Pero a medida que los días pasaban y la realidad de la ausencia de papá se asentaba, me encontré ansiando algún tipo de conexión, incluso si era con Linda. Nuestras conversaciones comenzaron de manera simple. Me preguntaba sobre mi trabajo, mi apartamento, mis amigos. Pero, gradualmente, sus preguntas comenzaron a cambiar. El negocio de tu padre, decía casualmente, espero que no te esté causando demasiado estrés. Mark siempre trabajaba tan duro. Yo desviaba la conversación, cambiando de tema. La verdad era que aún estaba tratando de asimilar todo lo que papá me había dejado, la empresa, la cartera de bienes raíces. Era abrumador, y algo en mí, algún instinto afinado por años de manipulaciones de Linda, me decía que debía mantenerme callada al respecto. A medida que las semanas se convirtieron en meses, las insinuaciones de Linda se volvieron menos sutiles. Thomas está mirando universidades, mencionó durante una llamada. Las matrículas en estos días son simplemente astronómicas. No sé cómo vamos a poder manejarlo. Emití un sonido evasivo, de inmediato en guardia. Otra vez fue, Richard ha tenido algunos contratiempos en el trabajo. Ya sabes cómo está la economía, está afectando a todos. Cada conversación parecía girar en torno al dinero, a las dificultades que estaban enfrentando. Y cada vez sentía la expectativa no expresada flotando en el aire. A pesar de mis reservas iniciales, las persistentes muestras de afecto maternal de Linda empezaron a desgastar mis defensas. Contra mi mejor juicio, comencé a proporcionar pequeñas ayudas financieras. Al principio fue algo inocente, ayudar a Thomas con sus cursos de preparación para el SAT, comprarle a Linda una computadora nueva cuando la suya se descompuso, incluso cubrir un mes de renta cuando la empresa de Richard pasó por un mal momento. Eres un ángel, Seba, decía Linda, no sé qué haríamos sin ti. Cada vez sentía una calidez en mi pecho. ¿Esto era lo que se sentía tener una verdadera familia? Mientras tanto, me dediqué a dirigir la empresa de papá. Nombré al subdirector de toda la vida como director, quedándome como propietaria y reservando el derecho de tomar todas las decisiones importantes. Era un trabajo desafiante, pero me sentía más cerca de papá cada vez que me sentaba en su antigua oficina. A medida que pasaban los meses, las solicitudes de Linda se hicieron más frecuentes y más sustanciales. Lo que comenzó como ayuda ocasional se convirtió en expectativas regulares. El punto de quiebre llegó una soleada tarde de martes. Estaba sumergida en los informes trimestrales cuando Linda llamó. Seba, querida, comenzó, su voz goteando dulzura, hemos estado pensando, hace tanto tiempo que no tenemos unas vacaciones familiares como es debido. Encontramos un paquete increíble para un tour por Europa. Sentí que el estómago se me hundía. Linda, no lo sé. ¿Significaría tanto para Thomas?, interrumpió, y después de todo lo que hemos pasado, ¿no crees que merecemos un poco de felicidad? La culpa se mezcló con el resentimiento en mi pecho, y antes de darme cuenta, accedí a financiar su viaje. Pero no se detuvo ahí. Al día siguiente de su regreso, Linda estaba al teléfono de nuevo. Ahora, sobre el fondo universitario de Thomas, dijo, su tono ya no era dulce, sino exigente, necesitamos que lo establezcas de inmediato. Él está decidido a ir a Princeton, ¿sabes? Algo en mí se rompió. Todos los años de abandono, el abuso emocional, la manipulación, todo regresó de golpe. No, dije, con la voz temblorosa, no más, mamá. He terminado. Hubo una pausa, luego la voz de Linda volvió, fría y dura. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿eres tan desagradecida como para darle la espalda a tu familia? Reí, un sonido amargo. ¿Familia? ¿Te refieres a la madre que estaba encantada de verme irme? ¿La que convirtió mi infancia en un infierno? La discusión escaló rápidamente.
Linda dejó toda apariencia de afecto, lanzando acusaciones e insultos. Yo respondí con la misma intensidad, dejando salir años de ira y dolor reprimidos. Eres igual a tu padre, escupió, egoísta y desalmada. Gracias a Dios por eso, respondí, al menos él me amaba. La línea se cortó. Me quedé allí temblando, con el teléfono en la mano, el silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando surgió la oportunidad de un viaje de negocios al extranjero de un mes, la aproveché de inmediato, una oportunidad para alejarme, para aclarar mi mente. Mientras subía al avión, sentí como un peso se levantaba de mis hombros. Tal vez esto era lo que necesitaba, algo de tiempo y distancia para aclarar las cosas. Después de un mes lejos, estaba deseando la comodidad de mi propia cama. El viaje de negocios había sido exitoso, pero agotador, y todo lo que quería era quitarme los zapatos y relajarme en mi apartamento. Pero al girar la llave en la cerradura, algo se sintió extraño. La puerta se abrió para revelar un apartamento completamente diferente. Se habían ido mis muebles cuidadosamente elegidos, reemplazados por una decoración desconocida. Una pareja sorprendida me miraba desde el sofá. ¿Quién eres tú?, exigí, con el corazón latiendo rápidamente. ¿Qué están haciendo en mi apartamento? El hombre se levantó, luciendo confundido. ¿Tu apartamento? Compramos este lugar hace un par de semanas a una mujer llamada Linda. Sentí como si el mundo se inclinara en su eje. ¿Linda? ¿Mi madre? No, no podía ser. Debe haber algún error, dije, con la voz temblorosa, nunca vendí este apartamento. He estado fuera del país. La pareja intercambió miradas preocupadas. Tenemos todos los papeles, dijo la mujer, vacilante, tal vez deberías hablar con tu agente inmobiliario. Salí tambaleándome del apartamento, con la mente en un torbellino. Mi primer instinto fue llamar a la policía, reportar un fraude, pero una voz en mi cabeza me decía que confrontara a mamá primero. Necesitaba escucharlo de ella. Con dedos temblorosos, marqué su número. Sonó una vez, 2 veces. Hola, Sarah. La voz de mamá era empalagosa. ¿Cómo fue tu viaje? Corta la tontería, mamá, gruñí. ¿Qué hiciste con mi apartamento? Hubo una pausa y, para mi sorpresa, Linda se rió, una risa fría y sarcástica. Oh, Sarah, dijo, su voz goteando con descendencia, si hubieras compartido tu riqueza de buena gana, esto no habría sucedido. Te lo buscaste tú misma. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Tú vendiste mi apartamento? ¿Cómo pudiste? La rabia me consumía. Voy a llamar a la policía, ¿Vas a qué?, interrumpió Linda, su tono de repente agudo. ¿Reportar a tu propia madre a las autoridades? Por favor. Ambos sabemos que no tienes el valor para eso. La llamada terminó, dejándome en la acera, sin hogar y en estado de shock. Pero la arrogante certeza de Linda había encendido un fuego en mí. Sin pensarlo, detuve un taxi y le di al conductor la dirección de Linda y Richard. Golpeé la puerta, con la adrenalina corriendo por mis venas. Richard abrió, con el rostro lleno de confusión. Sarah, ¿qué está pasando? Lo empujé para entrar a la casa. ¿Dónde está Linda?, exigí. No está, dijo Richard, aún luciendo perplejo. Sarah, ¿de qué se trata esto? Deprisa, le conté todo, el apartamento, la confesión de Linda, todo. Mientras hablaba, vi cómo el color desaparecía del rostro de Richard. Pero eso es imposible, balbuceó. No necesitamos dinero para la educación de Thomas. Ya he reservado fondos para eso. Nos miramos, dándonos cuenta de la verdad. Con manos temblorosas, Richard comenzó a sacar estados financieros, facturas de tarjetas de crédito. Mientras revisábamos los documentos, se reveló una imagen espantosa. Mamá había estado sacando préstamos en secreto y ahora estaba sumida en deudas. No tenía idea, murmuró Richard, visiblemente afectado. Sentí una mezcla extraña de satisfacción y lástima. Richard había sido tan engañado como yo. A medida que la magnitud de la estafa de Linda se hacía evidente, una fría determinación se asentó en mí. Esto ya no se trataba solo de mí, esto era fraude, claro y simple. No dudé. En el momento en que colgué con el operador del 911, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Durante demasiado tiempo había sido víctima de mamá. Ya no más. La investigación que siguió fue brutal, pero necesaria. Cada piedra que se levantaba revelaba más de las mentiras de Linda.
No solo había falsificado mi firma para vender mi apartamento, había estado viviendo una doble vida completa. Los estados de cuenta de las tarjetas de crédito revelaron compras extravagantes, ropa de diseñador, tratamientos de spa de lujo, hoteles de 5 estrellas. Todo oculto de Richard, todo financiado a través de una red de mentiras y préstamos secretos. El juicio se convirtió en un circo mediático. Los reporteros acampaban fuera del tribunal, hambrientos de cada detalle. Odiaba la atención, pero parte de mí disfrutaba viendo cómo la imagen cuidadosamente construida de Linda se desmoronaba ante el público. Al final, la justicia prevaleció. Mamá fue declarada culpable de todos los cargos, fraude, falsificación, de todo. Las palabras del juez aún resuenan en mis oídos. Señora Linda Garrison, sus acciones muestran un desprecio flagrante por la ley y una traición impactante a la confianza de su familia. La sentenció a 3 años de prisión con la orden de devolver el valor total del apartamento vendido fraudulentamente a Sarah Harrison. Richard, bendito sea, quedó completamente aturdido durante todo el proceso. Al día siguiente de la sentencia, me llamó. Sarah, dijo, su voz cargada de emoción, voy a solicitar el divorcio y la custodia completa de Thomas. Después de lo que ha hecho, no puedo permitir que esté cerca de él. Tras el juicio, me encontré reconstruyendo mi vida una vez más. El dinero del apartamento fue devuelto, y compré una pequeña casa en las afueras de la ciudad, un nuevo comienzo. Me dediqué a dirigir la empresa de papá, honrando su legado de la mejor manera que sabía. El trabajo era desafiante, pero gratificante. Por primera vez en mi vida, sentí que realmente estaba de pie por mí misma. Thomas y yo mantenemos el contacto. Ahora está en la universidad, estudiando ingeniería con el apoyo de Richard. Es agridulce, pero me alegra que tengamos la oportunidad de construir algún tipo de relación. En cuanto a Linda, no he sabido de ella desde el juicio. No sé si ha intentado contactarme, y sinceramente, no quiero saberlo. Ese capítulo de mi vida está cerrado.